Hola, hola, mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos en otra dosis de actualidad y entretenimiento que estoy segura, les va a encantar. Si eres nuevo por estos lares, te doy una bienvenida súper especial, un abrazo virtual y te invito a que te quedes un ratito más, porque hoy tenemos una historia que de verdad nos va a tocar el corazón y a avivar todas esas chispas de romanticismo que llevamos dentro. Prepárense, pónganse cómodos, quizás con una taza de su bebida favorita, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos con el alma en un hilo, una trama que se gestó entre sets de rodaje, miradas cómplices y murmullos de la prensa. Hablamos de dos nombres que suenan juntos como música celestial en el firmamento de la actuación turca, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Lo habías oído? Pues prepárate porque vamos a hablar de su amor, un amor que, según parece, se ha revelado de una forma que te conmoverá hasta la médula, demostrando que la magia que vimos en pantalla no era solo una ilusión. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, ese ritual que todos amamos y que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, no olviden darle ese súper me gusta a este vídeo. Sí, ese pulgar hacia arriba que significa tanto para nosotros. Y si aún no lo has hecho, dale con fuerza al botón de suscribirte. Hazlo ahora mismo para no perderte ni una sola de nuestras dosis de actualidad, chismes jugosos y, por supuesto, historias que, como esta, nos roban el aliento. Ya verás qué bien lo pasamos juntos, creando una comunidad vibrante de amantes del entretenimiento. Vivimos en una época vertiginosa, mis amigos, donde las redes sociales y la prensa del corazón nos bombardean sin piedad, cual torrente incesante de noticias, rumores jugosos y a veces verdades cristalinas que nos dejan sin aliento, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y cuando se trata de figuras tan queridas y admiradas a nivel global como Demet Özdemir y Can Yaman, las expectativas y, seamos sinceros, las ganas insaciables de saber qué pasa en sus vidas privadas, sobre todo en la apasionante esfera amorosa, se disparan hasta el cielo. Ambos actores turcos que han conquistado corazones en todos los rincones del planeta con su talento indiscutible y su magnetismo personal, son figuras públicas con una legión de seguidores devotos que los admiran no solo por su maestría en la actuación, por esa capacidad de transformarse en personajes que nos hacen soñar, sino también por su carisma arrollador y, seamos completamente honestos, por su indiscutible y deslumbrante atractivo físico. Durante un tiempo que pareció una eternidad para sus seguidores más ávidos, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos estuvieron flotando en el aire, como un perfume embriagador. Las miradas cómplices y cargadas de significado en los sets de rodaje, las interacciones sutiles pero cargadas de química en las redes sociales, esas pequeñas pistas casi imperceptibles que solo los observadores más perspicaces lograban captar, todo alimentaba la especulación, alimentaba el deseo colectivo de verlos juntos también fuera de la pantalla. Y es que ¿quién no se enamoró perdidamente de la química explosiva y palpable que desprendían en la exitosa serie Erkencikus? Era pura magia proyectada en alta definición, un espectáculo para los sentidos. Esa conexión visceral entre Sanem y Can, esa manera tan natural y cautivadora de mirarse, de reír juntos hasta el punto de que las lágrimas corrían por sus mejillas, de pelearse y reconciliarse con una intensidad que te atrapaba, hacía que uno se preguntara, con una mezcla de esperanza y curiosidad, si esa chispa tan intensa era solo un truco de actuación o algo mucho más profundo, algo real y tangible. Los fans, cual detectives de la farándula en plena acción, se dedicaron a analizar cada detalle con una minuciosidad digna de Sherlock Holmes. Cada foto que compartían, por inocente que pareciera, cada comentario que intercambiaban, cada viaje que se rumoreaba que habían compartido, todo era motivo de análisis exhaustivo, de debates apasionados en foros y comentarios. Y es completamente natural, ¿no creen? Cuando ves a dos personas que parecen encajar tan perfectamente no solo en la ficción, sino también en la vida real, es difícil no ilusionarse, no fantasear, no desear fervientemente que esa felicidad y esa conexión se trasladen y florezcan en la vida real. Se habló de paseos románticos bajo la luz de la luna, de encuentros secretos en cafés apartados, de viajes a Italia, la tierra natal de Can Yaman, donde la prensa local, siempre ávida de exclusivas, también se volcó con fervor para seguir cada uno de sus pasos. Las revistas publicaron supuestas pruebas irrefutables, testimonios anónimos de fuentes supuestamente cercanas, pero nada que confirmara de manera oficial y rotunda lo que muchos sospechaban y anhelaban. Y esa incertidumbre, esa espera prolongada, a veces puede ser más emocionante y llena de expectativa que la propia revelación, pero también puede generar una cantidad considerable de ansiedad y frustración, ¿no les parece?
Pero la vida, mis queridos amigos, siempre tiene sus sorpresas guardadas en la manga, giros inesperados que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo desbocado. Y a veces esas sorpresas llegan de la manera más inesperada, con gestos que hablan 1000 veces más alto que cualquier declaración pública y rimbombante. Lo que ha conmocionado a muchos y ha confirmado las sospechas de tantos otros, lo que ha hecho que las redes sociales exploten de emoción y ternura, es la reciente revelación. No fue una declaración pública y grandilocuente en una alfombra roja, aunque, admitámoslo, eso también habría sido tremendamente emocionante. Lo que ha sucedido es algo mucho más íntimo, más personal, más vulnerable, y por eso mismo mucho más conmovedor y auténtico. Según lo que se ha filtrado con la fuerza de un huracán y lo que ha comenzado a circular con una velocidad asombrosa, Demet Özdemir habría hecho unas declaraciones muy especiales, no precisamente en un programa de televisión o en una entrevista oficial, sino en un entorno más cercano, más privado, quizás con amigos íntimos, quizás con algún allegado de confianza que luego, con el debido respeto y discreción, ha compartido esta información preciosa. Y la esencia de lo que ha dicho, el núcleo de sus palabras, es lo que ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar de emoción a más de uno, a más de una. Ella, con esa dulzura innata y esa mirada que derrite, esa dulzura que la caracteriza de forma tan especial, habría hablado de Can Yaman de una manera, completamente diferente a como se espera de una colega. No como un compañero de profesión, no como un colega de elenco con quien comparte escenas, sino como alguien que ha marcado su vida de una manera profunda y significativa, que la ha hecho sentir especial, que le ha robado el corazón de la forma más hermosa y sincera. Imaginen la escena, mis queridos seguidores, Demet, sentada quizás en un sofá acogedor, con una sonrisa serena dibujada en su rostro, quizás un poco tímida, pero irradiando la convicción y la autenticidad de quien habla desde lo más profundo de su alma, desde su corazón. Y las palabras que habrían salido de sus labios, cual bálsamo para los corazones románticos, son algo así como, él es diferente. Me hace sentir viva. Hay algo en el que, no sé, que me desarma por completo. He encontrado en él algo muy, muy especial, wow. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esas palabras? No son solo frases bonitas, no son simples cumplidos. Son palabras cargadas de significado, que revelan una conexión profunda, un sentimiento genuino y poderoso. Hablar de que alguien te desarma es hablar de vulnerabilidad, de abrirse por completo, de permitir que esa persona especial entre en tu mundo más íntimo, sin barreras ni escudos. Y decir que te hace sentir viva es, quizás, la expresión más poderosa y elocuente que uno puede utilizar para describir el impacto transformador que una persona puede tener en tu existencia, en tu forma de ver y sentir el mundo. Y lo conmovedor de todo este relato reside en varios aspectos, cada uno de ellos tejiendo un tapiz de emociones y reflexiones. Primero, la honestidad y la valentía. En un mundo donde muchas figuras públicas guardan celosamente sus sentimientos, donde la imagen pública a menudo prima sobre la verdad interior, Demet parece haber decidido, en este momento crucial de su vida, abrir una pequeña pero significativa ventana a su corazón. Y hacerlo de esta manera, sin ostentación, con una sencillez que desarma, con una autenticidad que resuena, le da un valor incalculable a sus palabras. Es un acto de valentía que resuena con fuerza en un mundo a menudo superficial. Segundo, la confirmación. Para todos aquellos que admiraban la química innegable entre ellos en la pantalla, para todos los que soñaban con que esa magia trascendiera los límites de la ficción y se hiciera realidad, esto es la validación, la prueba irrefutable de que sus instintos no se equivocaban. No es solo una fantasía de fans, es una hermosa realidad que ha florecido en silencio. Y luego está el detalle fascinante de la personalidad de Can Yaman, ese carisma que lo define. Se sabe que Can es un hombre apasionado, carismático hasta la médula, con una energía arrolladora que parece sacada de un volcán en erupción. Quizás esa energía vital, esa fuerza arrolladora, es precisamente lo que ha cautivado a Demet, lo que ha logrado romper sus barreras, desmantelar sus defensas y tocarle el alma de la forma más profunda. Él, a su vez, siempre ha sido muy abierto sobre su admiración por Demet, alabando constantemente su talento excepcional, su profesionalismo intachable y su belleza. Pero esta vez, la revelación más íntima y emotiva viene desde Demet, y eso le da un matiz especial, un giro inesperado que nos permite ver la relación desde su perspectiva más íntima, desde la perspectiva de la mujer que ha sido conquistada por un amor genuino. Se dice y se rumorea con fuerza, que la discreción ha sido una de las claves fundamentales en el desarrollo y la consolidación de su relación.
Mientras que muchos esperaban un anuncio grandilocuente, un despliegue mediático digno de una película de Hollywood, ellos habrían optado por vivir su amor de una forma más privada, más íntima, construyendo algo sólido y duradero lejos del ojo público y del escrutinio constante de los medios. Y esta filtración, si bien no es una declaración oficial ante las cámaras de televisión o una portada de revista, es un testimonio invaluable de que sus sentimientos son profundos, sinceros y que ella, Demet, está dispuesta a reconocerlos y expresarlos, aunque sea en un círculo más íntimo y selecto. Es como si, después de un tiempo de cautela, de mantener las cosas bajo control y a salvo de la tormenta mediática, Demet se hubiera permitido finalmente sentir y expresar ese amor puro de una manera sincera y desgarradora. Y es que piénsenlo detenidamente, el camino hacia el amor verdadero no siempre es un camino recto y despejado. A veces hay curvas, baches, dudas profundas, miedos irracionales y hasta inseguridades que nos hacen flaquear. Y cuando se trata de figuras públicas, de personas expuestas a la mirada constante de millones, esos miedos se multiplican exponencialmente. El miedo a la exposición total, a los juicios implacables, a la presión mediática que puede ser abrumadora. Por eso, cuando alguien como Demet decide dar un paso al frente, aunque sea de forma sutil y discreta, demuestra una valentía admirable, una fortaleza interior que inspira. ¿Qué más se puede decir de esta historia que nos ha tocado tan profundamente? Que el amor, en todas sus maravillosas y diversas formas, siempre es digno de celebración. Que cuando dos almas se encuentran, conectan a un nivel tan profundo y resuenan entre sí, es algo que merece ser aplaudido con todas nuestras fuerzas. Y que Demet Özdemir, al revelar su amor por Can Yaman de esta manera tan conmovedora y auténtica, nos recuerda una verdad fundamental, que detrás de los personajes carismáticos y perfectos que vemos en pantalla, hay seres humanos complejos con emociones reales, con anhelos profundos, con la capacidad innata de amar y, lo más importante, de ser amados. Esta historia, al final del día, no es solo sobre dos celebridades deslumbrantes. Es una historia sobre la esencia de la conexión humana, sobre cómo dos almas pueden encontrarse en el vasto universo y resonar una con la otra de una manera mágica. Es sobre la valentía que se necesita para abrir el corazón y la inmensa belleza que se encuentra al hallar a alguien que te haga sentir verdaderamente viva, vibrante y completa. Y para nosotros, sus seguidores leales, que seguimos de cerca cada uno de sus pasos, cada uno de sus proyectos, es una noticia que nos llena de una alegría inmensa y nos otorga un poquito más de fe en la creencia de que el amor verdadero existe, incluso en el vertiginoso y a veces implacable mundo del espectáculo. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia que espero de todo corazón, los haya conmovido tanto como a mí. Hemos desentrañado juntos las pistas, los rumores y, finalmente, hemos sido testigos de esa dulce y sincera revelación de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman. Un amor que parece haberse construido con una discreción admirable, pero que ahora se asoma, con fuerza, con autenticidad y con una belleza desgarradora, para tocarnos el corazón y recordarnos la magia del amor. Ha sido un placer inmenso compartir este momento tan especial con ustedes. Y ahora, como es nuestra tradición, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Creían que había algo más que amistad entre ellos? ¿Qué sienten al escuchar esas palabras tan sinceras de Demet? Dejen todos sus comentarios, sus reflexiones y sus impresiones aquí abajito, en la sección de comentarios. Estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha llegado al alma, no olviden darle ese súper me gusta, que tanto nos ayuda, que tanto nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más chismes jugosos y más momentos para compartir. Un abrazo enorme y hasta la próxima.